Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros en este taller sobre cómo poner en marcha o potenciar el servicio de infancia y juventud. Lo primero nos presentamos. Manuel y Merche ya los conocéis perfectamente, que aparte de ser servicio de encuentros nacional, han estado muchos años trabajando en el servicio de infancia y juventud. Yo soy Juan Pérez Mas, que ahora mismo con mi mujer María somos presidentes del MOVI de Zaragoza, pero también llevamos muchos años en el servicio de infancia y juventud, en nuestro caso como niños, jóvenes, monitores y matrimonios, ¿vale? Entonces, disculparnos por anticipado porque como no hay mucho tiempo, tendremos que ir muy rápido y de una forma muy sintética, ¿de acuerdo? Y la idea es estar hablando un cuartito de hora, 20 minutos, para que después vosotros, si tenéis interés, que supongo que sí, podáis intervenir, participar o preguntar, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a marcar tres momentos. Uno, vamos a explicar brevemente lo que es el Servicio de Infancia y Juventud, que ya algunos lo sepáis bien. Un segundo momento, vamos a contar la experiencia de la diócesis de Zaragoza, que entendemos que puede llevar una serie de aprendizajes interesantes. Y en tercer lugar, pues bueno, haremos unas humildes recomendaciones sobre la puesta en marcha o potenciación del servicio de infancia y juventud. Respecto de lo que es el servicio de infancia y juventud, como bien conocéis, es uno de los servicios del movimiento familiar cristiano y muy simplemente, o de forma muy simple, está dirigida a la evangelización de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, crecimiento en la fe, educación en valores, incluso promoción del tiempo libre, un aspecto también más lúdico. Y en cuanto a los responsables de ese servicio de infancia y juventud, en la actualidad es un matrimonio que en el caso de Zaragoza se ha integrado incluso en el equipo de presidencia, aunque, y esto casi como paréntesis, legalmente en el documento base del servicio de juventud, en teoría, deberían ser dos jóvenes, un matrimonio y un conciliario. De hecho, lo era así tanto a nivel nacional como en el caso de Zaragoza y de muchas diócesis a nivel diocesano hasta los años 2000, en que, bueno, pues, por una situación que comentaré, pues dejó de serlo y son ahora matrimonio, ¿de acuerdo? Dentro del servicio de infancia y juventud hay dos, como el propio nombre indica, hay dos cuerpos distintos, lo que es la parte de infancia, niños y de juventud. Respecto de la parte de infancia, en cuanto a la parte de infancia, los destinatarios son niños, bueno, depende cómo queréis organizarlo, ¿no? Pero más o menos entre 7, 8 años y 15, 16, 17 aproximadamente, en función de las circunstancias concretas de cada momento. Sin perjuicio de que pueda puntualmente también haber alguna guardería, sobre todo para ayudar a los padres en las actividades de los padres. En segundo lugar, lo que son responsables, aquí aparte de que haya uno o más matrimonios, Manuel y Merche no han sido en ocasiones, es fundamental la figura de los monitores, que son jóvenes, a poder ser, debería ser mayores de 18 años, y bueno, es un factor esencial, muy importante. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser necesariamente jóvenes, pero sería lo conveniente, pues, para la cercanía respecto de los niños. Y luego respecto del contenido de las actividades de infancia, por un lado, a lo largo del curso pues hay reuniones, en el caso de la diócesis de Zaragoza, ya cada diócesis se organizaría como quisiera, hay reuniones mensuales en las que coincidimos con lo que es el retiro de las familias, de tal manera que tenemos 10 minutitos en común, después una actividad por separado, los padres de retiro, los niños de actividad con monitores, y finalmente nos juntamos todos en la Eucaristía familiar. Por otra parte, existen actividades puntuales que se van desarrollando a lo largo del curso, que si una excursión, que si una dinámica, que si un juego en el parque, que si una chocolatada por Zaragoza, o convivencia, por ejemplo, la semana que viene tenemos convivencia de fin de semana, de niños, ¿de acuerdo? En la que además, por cierto, ya como anécdota, nos juntamos después el domingo los papás y todo el mundo con convivencia familiar. Y el siguiente fin de semana, convivencia de los jóvenes. Entonces, y luego ya, aparte de las actividades del curso, viene el plato fuerte, como lo comentaremos, que es el campamento o colonias de verano. Organizamos en la diócesis de Zaragoza desde el año 87 hasta este mes de julio del 2022, todos los años un campamento de convivencia de verano, que este año, bueno, por tema del COVID, pues hemos llegado a hacer 2 tandas y están entre 70 y 100 chavales, más o menos.
y además, bueno, gracias a Dios, con problemas para ampliar plazas porque se nos agota todos los años. Eso por un lado. En cuanto a la parte de juventud, estamos hablando de jóvenes de más de 16, 17 años aproximadamente. Aquí en Zaragoza, pues muy a grosso modo, puede haber en torno a 40 jóvenes del listado, que luego es la realidad práctica, pero del listado puede ser 40 o incluso 50 aproximadamente. Funcionan en grupos, en cierto modo como los adultos, los equipos de adultos, distribuidos por edades, con un matrimonio que ejerce de promotor, lo digo entre comillas, e incluso en los casos en que es posible, un conciliario. Llevan a cabo reuniones de grupo con temas, como hacemos nosotros. De hecho, tenemos un temario elaborado muy recientemente que, por supuesto, está a vuestra disposición. Y luego, aparte de esas reuniones de grupo, tienen una serie de actividades comunes, como pueden ser eucaristías, en su caso una oración, o una dinámica, una excursión, una convivencia. Es el caso de lo que ha dicho Manolo, el 1 y 2 de octubre va a haber una convivencia de jóvenes. Rezad, por favor, pedimos para que vaya todo lo mejor posible. Y otro de los aspectos o factores es la participación en las actividades de la diócesis, por ejemplo, la Javierada, es un ejemplo. Y por último, para fin de curso no hay campamento, pero bueno, ha habido actividades diversas. Tratamos de que tengan alguna actividad fuerte a final de año, en el verano. Ha habido algunas convivencias, o estilo campamentos. Bueno, tradicionalmente existían las convivencias nacionales, que llegaba a haber 2, hasta el año 2005 las hubo. Se ha hecho un viaje a TSE, se han hecho 3 veces el Camino de Santiago, este año con la peregrinación a nivel nacional y con toda la diócesis en este caso. Hasta aquí más o menos la explicación, ya disculparéis, muy sintética de lo que es el Servicio de Juventud desde la perspectiva de Zaragoza. Un segundo aspecto que nos parece interesante también contaros es la experiencia que hemos tenido en Zaragoza, no por contaros batallitas, no os culpéis, sino por extraer, o que en su caso podáis extraer ideas, aprendizajes que nos puedan ser útiles y valiosos para vuestras propias diócesis y vuestras experiencias. En primer lugar, señalar o partir de que el Servicio de Juventud en la diócesis de Zaragoza y en otras diócesis parecido nace en torno al año 1982, que ya son 40 años, ¿no? Nace, que es el dato, en el ámbito de los jóvenes de más de 16 años, 16, 18, 20 años, es donde tiene su germen. Y bueno, inicialmente se va desarrollando así hasta el año 87 como un factor importante. Empiezan a desarrollarse convivencias nacionales de juventud, en Vilaller del año 87, y se fueron celebrando también interrumpidamente hasta el año 2005. Incluso con el éxito que tuvieron, y no es por contar batallitas, pues se hacían incluso 2 tandas de adolescentes y de jóvenes. Posteriormente, a ver, tengo que ir a la chuleta, un momentito. Sí, os he dicho de las convivencias nacionales, y posteriormente, y esto ya empieza un juicio de valor o apreciación más subjetiva, hay una situación de cierta o sin cierta, de crisis en el ámbito de la juventud del MFC. Creemos que es del ámbito de la juventud en general y de la juventud y el asociacionismo cristiano juvenil también en particular, ¿no? O en general, perdón. Creemos que es una cuestión que se ha extendido a las parroquias, que se ha extendido a todo tipo de grupos y movimientos de carácter juvenil, y en particular cristiano. Y el MOI, como todos los grupos, pues también se vio muy afectado. Muchos servicios de juventud de dichas diócesis desaparecieron, otros languidecieron o languidecen, y bueno, todavía hoy se produce esta situación y probablemente nos acompañará esta situación de crisis de la religiosidad o espiritualidad, religiosidad de los jóvenes durante muchos años, ¿no? Y bueno, la charla de antes yo creo que ha sido bastante indicativa. ¿Qué queremos contar respecto de la experiencia de Zaragoza que nos parece más interesante? Pues que creemos que, a diferencia de otras diócesis, lo que le ha permitido pervivir quizá con un poquito más de fuerza que otras diócesis es que se trabajó desde el principio, o casi desde el principio, con la infancia. Era al principio secundario, el servicio de juventud era para los jóvenes, y a los niños pues ya les hacían algunas cositas. Y yo en esos tiempos era niño, ¿vale? Nos hacían tal, pues venga, pues también una catequesis, que es una excursión tica, tal. Secundario, lo importante eran los mayores, pero
En el año 67 también se empezó a organizar lo que se hablaba antes del campamento colonia de verano, que ese sí que ha pervivido hasta el día de hoy y además cada vez, yo creo que con más, gracias a Dios, ¿no? Y con las oraciones, no solo con los dedos, pues esperamos que siga así. ¿Por qué decimos que es un elemento diferencial? Porque creemos que con la infancia, con las consecuencias que ha aportado trabajar mucho con la infancia y en particular con la actividad del campamento, se ha constituido o se ha convertido en la base del servicio de juventud. Esa infancia le ha dado mucha estabilidad al servicio de juventud, porque cada verano, ininterrumpidamente, vaya bien o vaya mal el curso, revive, tienes una nueva oportunidad. Llegas al campamento de verano y en septiembre empiezas de cero. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero vienen entre dos chavales, se renueva la ilusión y eso te permite empezar de cero. Es un culmen y una motivación para los chavales que están durante el curso y es una forma de enganchar, entre comillas, permíteme la expresión, incorporar a nuevos chicos e incluso a nuevos matrimonios, que son los padres de esos chicos nuevos que se incorporan, ven, les gustan y bueno, y se pueden animar. ¿De acuerdo? Entonces, es un elemento de estabilidad, crecimiento y de renovación. Y además, cantera de monitores. Los monitores tienen que irse reciclando. En esos años de crisis que hablaba de la juventud, y ahí igual me estoy enrollando, también hubo crisis de monitores, porque no había jóvenes, tampoco había monitores. Y claro, con los campamentos conseguimos que fueran creciendo esos niños y se renovara, y hay una buena cantera de monitores que son chavales que van saliendo de esos campamentos. Y no obstante, ¿qué dificultades tiene? Que parece que sea maravilloso todo el servicio. ¿Qué dificultades vemos que son las más importantes? El paso de infancia a juventud. Mientras son niños, con los padres más o menos van de la mano, participan en el campamento y en las actividades que se van desarrollando en su caso a lo largo del curso, menos durante el curso, con menos estabilidad, menos compromiso. Eso supongo que en parte nos pasa a los adultos y en buena medida a los padres de esos niños. Pero el problema viene cuando salen y tienen que dejar, digamos, ese campamento y pasan ya a esa edad de 17, 18, 19 años en adelante, donde la inestabilidad y las dificultades son muy grandes. No las voy a analizar porque es un análisis muy profundo que no estamos para hacer aquí y que además yo creo que lo vivís en vuestras diócesis y en vuestras parroquias y en vuestro movimiento, ¿no? Y ahí es donde, bueno, como decía antes, pues la ambiguez en los grupos se van desintegrando, se van digamos, distanciando y desapareciendo. Eso sí, siempre ha sido todo muy positivo, porque siempre tienen un importante y bonito recuerdo, les queda todo la labor que se ha hecho con ellos de evangelización. Existen además jóvenes que, como ya decía antes, siguen después como monitores, e incluso muchos continúan después como jóvenes, y además se hayan quedado o hayan desaparecido con 18 o con 22 años, no digo muchos, unos cuantos vuelven, ¿no? Se casan, tienen hijos y dices, ostras, yo quiero también educar a mis hijos en la fe, quiero tener una vida de familia, vivirla en la fe, pues aquello que viví yo de pequeño me gusta. Y reaparecen, ¿no? Bueno, aún me queda tiempo, ¿no? Un minuto y medio, ¿sí? Para pasar los 15 minutos. Disculpad que vaya quizá muy deprisa y muy sintéticamente, pero queríamos daros más la voz a vosotros. Entonces llegamos a la última parte de este taller, perdón, a la penúltima, y es sobre la puesta en marcha o potenciación del servicio de infancia y juventud. Bueno, en cada caso es un mundo, pero sí que trataremos de daros unas recomendaciones. Por supuesto, se da por sobreentendido que hay que rezar, que hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, pero eso, bueno, eso entiendo que va por añadidura, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Respecto del mazo, ¿no? La parte del mazo, os vamos a dar unas recomendaciones, hay muchas más, unos opinan también unas cosas, otros opinan otras, y desde luego siempre todo es más opinable. En primer lugar, un requisito necesario, creo que hay otra más, yo creo, ¿puede ser? Otra más incluso. Ah, no, otra atrás, perdona, ¿eh? ¿Otra atrás? No, pues da igual, no pasa nada. Por un lado, un requisito necesario e inexcusable es tener materia prima, tener niños
en su caso jóvenes. Si no tenemos niños y jóvenes, no se puede, bueno, no puedes trabajar con nadie, salvo que te vayas a buscarlos ¿a dónde? A las parroquias, a los colegios, y bueno, no sé hasta qué punto un movimiento familiar cristiano es el que tiene que entrometerse en la pastoral de un colegio, una pastoral de una parroquia, juvenil, perdón, un colegio, de una parroquia. Bueno, eso se puede opinar, pero entendemos que un requisito es tener niños, entiendo que sobre todo hijos de miembros del movimiento familiar cristiano y el entorno, ¿no? Muchas amigos, a veces hasta más numerosos que los propios hijos. En segundo lugar, potenciar y trabajar y dedicar el esfuerzo importante a lo que son las actividades de infancia y en particular a lo que es o tratar de promover, si es posible, una actividad como pueda ser el campamento, una colonia de verano u otra similar, que le permita dar una motivación importante y una estabilidad muy importante a esas actividades que realicen los niños a lo largo de los cursos. Porque, como os decía, un poco me quiero repetir por el tiempo, pero es una posibilidad de reenganchar, una posibilidad anual de renovar y reenganchar, ¿no? Si no la tienes, pues una familia o unos niños y una familia que desaparecen y se desconectan por la razón que sea, es difícil que vuelvan. Y, por otra parte, pierdes un elemento de integración de personas nuevas a través de un campamento. Por otro, el campamento es diversión, pero es evangelización. No lo he dicho, de hecho es un instrumento muy potente de evangelización, expresa y no expresa, ¿no? Bueno, pues campamento, insisto, para que motive a los que están y para que enganche a los que pueden venir. De la mano del campamento está la necesidad de monitores. Hay que fomentar tener un equipo que te permita desarrollar estas actividades con los niños. Que no se tienen jóvenes, porque, bueno, pues si podemos, personas más adultas, más jóvenes, asumirlo, matrimonios, pues bueno, pues se puede asumir. De hecho, empezó así. Pero bueno, siempre los jóvenes creemos que es mucho más cercano y para los niños es muchísimo mejor. Y luego, respecto de la parte de juventud, creo que tenemos que saber vivir con la crisis permanente. Igual es un pesimista, pero es que es verdad, es que el cura de Toledo, ¿no?, nos ha expuesto también una situación y esto además, por lo menos a mejor, pues, bueno, sí, irá mejor, rezaremos porque irá mejor, pero bueno, no es fácil, ¿no?, extraerte de esa situación de crisis, ¿no?, con los jóvenes. Y además por la inestabilidad y incertidumbre que tienen, ¿no? Los jóvenes de más de 16, 17, 18 años. Entonces, recomendaciones. Tratar de mimar mucho a esos grupos para tratar de promover una continuidad con el campamento. Que cuando salgan del campamento y estén muy ilusionados y ya no puedan ir al campamento porque ya son muy mayores, mimarlos para que no se descuelguen. Ofrecerles y estar muy encima, ¿no? Otra que nos parece esencial es fomentar la amistad entre ellos. Creemos que es esencial. Igual queda un poco feo que lo diga, lástima que esté grabado, pero para formarse no van a ir. Igual sea muy grueso, perdonadme la frase. Los jóvenes, mis hijos, a las actividades del móvil no van a ir para formarse en valores ni para formarse en la fe. Van a ir porque están sus amigos y porque están a gusto y porque se lo pasan bien. Ya que están con sus amigos, se divierten, crecen personalmente y se lo pasan estupendamente, les ofreceremos formación, ¿no? Pero es esencial generar lazos de amistad, porque si no hay esos lazos de amistad, más tarde o más temprano, esos grupos se van a diluir. Y eso, por la experiencia, lamentablemente sufrimos, en la diócesis de Zaragoza también, con esos grupos de jóvenes que nos cuesta. Y en tercer lugar, fomentar simbiosis con las pastorales juveniles de la diócesis, con las actividades globales de la diócesis. Servicio de Infancia y Juventud del Movimiento Familiar Cristiano de cualquier diócesis, de Zaragoza, si queréis, que somos de las más grandes y tal, son pocos, van a ser pocos. Hay que tratar de unir fuerzas y ver más, que se junten y unan con más jóvenes, y eso creemos que les motivará y les permitirá acceder a muchas más, a cuotas más altas, ¿no?, en ese desarrollo. Y lo último, también hay que ser realistas, es decir, hay que trabajar, hay que poner ilusión, hay que tener esperanza,
hay que sembrar, pero también debemos ser conscientes de que, bueno, de que somos el movimiento familiar cristiano, que quizá nuestra esencia es el carácter más familiar, el carácter pensando más en los matrimonios, y que los jóvenes, estoy hablando todo el rato ahora de jóvenes mayores, jóvenes mayores de 18 años, pues si tenemos una diócesis, pues un grupo de matrimonios o grupos de matrimonios mayores en donde no hay cantera y no puedes trabajar con chavales, tampoco nos podemos volver locos. Es decir, no tenemos que fustigarnos, sino seguir trabajando por la familia y Dios si quiere ya se sembrará, ¿no? Pero tampoco fustigarnos. O incluso me permitiréis en el ámbito de Toledo que hablábamos mucho en la comida, pues si hay otras vías, otras alternativas en las que los jóvenes que han crecido en el movimiento familiar cristiano tienen alternativas de desarrollo formativo y en la iglesia, amén, o sea, maravilloso. Si es que lo importante es que el servicio de juventud es un instrumento, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para evangelizar a jóvenes, ¿no? Con lo cual, si tienen su camino por aquí o por allá, vamos, bendito sea, ¿no? Yo creo que éxito conseguido. Así que, bueno, os animamos, desde el realismo, pero os animamos a que trabajéis con servicio y a que nos preguntéis ahora todo lo que queráis. Perdonad.